Pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo teórico donde vamos a mostrar cómo planificar, cómo preparar una pretemporada, cómo realizar una pretemporada para vuestro equipo o directamente, si sois jugadores de fútbol, para vosotros mismos. Así que vamos a empezar con una primera y algo de introducción para saber qué es una pretemporada y por qué es tan importante. Bueno, una pretemporada realmente es importante para preparar a nuestro equipo, a nuestros jugadores, para lo que se va a encontrar en los periodos de competición. Es decir, hay que prepararles de una forma física, pero también técnica y táctica para la competición. Y este periodo, pues digamos que se divide en dos partes. Una primera que sería más el periodo transitorio, que también hemos hablado de un vídeo, lo dejaré por aquí, un vídeo sobre el periodo de transición, qué es lo que hacer. Hay gente que pues el periodo de transición lo llama directamente descanso, es decir, no hace nada. En un equipo profesional sí que hay digamos que una pequeña parte donde aquí sí que hay descanso total, donde los jugadores pues se van de vacaciones y que desconectan totalmente y no hacen nada. Hay jugadores que con 5 días ya se ponen nerviosos y tienen que empezar a hacer ya deporte, otros que necesitan 2 semanas, pero sí es posible que no se alargue entre 10 o 12 semanas con jugadores profesionales, porque es a partir de ahí donde empiezan ya un poco a bajar la forma física y luego cuesta bastante recuperarla. Por lo tanto, esa primera parte, periodo transitorio, donde ya ahí sí que nosotros como preparadores físicos muchas veces enviamos una pequeña planificación para que los jugadores se mantengan activos. De todos modos, también depende de la personalidad. Hay jugadores que dicen, vale, yo quiero mantenerme activo, pero hacer otras actividades sin, digamos, una planificación para empezar ya demasiado rápido y después descansar la cabeza. Hay que entender que cada jugador es un mundo y hay jugadores que sí que necesitan una planificación para motivarse y otros que dicen, bueno, 15 días y voy a descansar 5 días, los siguientes 10 días voy a hacer deporte, voy a hacer actividad física, pero a mi marcha. Totalmente comprensible. Y eso diríamos que sería la primera parte del periodo transitorio. El periodo transitorio sería desde que termina la temporada, desde el último partido, hasta donde empieza lo que es ya la pretemporada, donde esta sí que puede ser con el equipo o puede ser directamente en solitario, es decir, donde ya ahí sí que recibes una planificación de tu equipo, de tu staff, de tu preparador físico, y ahí sí que ya tienes que seguir una preparación física para llegar a digamos al primer entrenamiento. Eso se hace normalmente en equipos también profesionales, pero por ejemplo aquí en Finlandia, en Alemania también lo he hecho bastante, donde sí que se suele dar más tiempo de descanso, donde las pretemporadas son mucho más largas. Si por ejemplo se suelen dar 3 semanas de descanso, es normal que 3 semanas, 21 días de descanso son muy largos, y ahí sí que el preparador físico, los entrenadores sí que tienen que dar un entrenamiento individual y digamos para que cada jugador lo haga en casa, entre comillas, o allí donde esté. Eso sería la primera parte, periodo transitorio, y luego empieza la pretemporada. La pretemporada digamos que empieza en el momento que empiezan los entrenamientos hasta el primer partido de Copa o de Liga. Este tiempo también dependerá del tipo de liga. Hay ligas profesionales donde tienen 40 partidos en la temporada y digamos que la pretemporada dura 3 semanas, 4 semanas máximo, mientras otras, digamos otras ligas, incluso se ve bastante más en el fútbol femenino, pues incluso den 3 meses de pretemporada, que son bastante largos, pero bueno, son 3 meses que se pueden aprovechar para muchísimas cosas. Este periodo de tiempo no se debe centrar únicamente en el aspecto físico como tradicionalmente se ha hecho, sino que es un momento vital para crear la base y el estilo de juego, así como la filosofía y las características de nuestro equipo. También es un momento bastante interesante para crear lazos, crear unión entre los jugadores e incluso el staff deportivo. A veces pues llegan nuevos entrenadores y para que se cree un buen ambiente es interesante. Hay que tener en cuenta también que tanto el staff que va a trabajar durante posiblemente 6, 7, 8 horas al día. Bueno, hay equipos que a lo mejor más amateur, pues que dedican 2 horas al día en los entrenamientos y se van a casa, pero normalmente en equipos profesionales se dedican muchas horas con ese staff deportivo. Y la verdad es que hay que crear una buena unión, porque se suele pasar más tiempo en el trabajo, en los equipos, que con tu familia. Por lo tanto, si empieza a haber ya cosas raras, no hay entendimientos y demás, pues empezamos mal. Lo mismo con los jugadores van a pasar muchas horas cada día y de ahí que se hagan incluso pues pretemporadas o digamos que concentraciones en otros lugares más cálidos, pues para tener un día a día y vivir y convivir con todos los jugadores y conocerlos mejor y digamos que al final pues unir más. Un error que vemos de este periodo es que muchos entrenadores utilizan la pretemporada para sobrecargar a los jugadores con sesiones, con carga, con intensidad y con digamos con sesiones de entrenamiento de larga duración, porque es un momento que bueno, que al final no hay partidos, el fin de semana no hay partidos, aunque haya partidos de pretemporada, pero normalmente lo hacen con excusa de preparar a los jugadores para la competición.
Cuando normalmente, si este es el caso, o si se realiza de esa manera muy tempranamente en la pretemporada, la primera, segunda o tercera semana, dependiendo de las semanas que tengas de pretemporada, pues esto va a tener más, digamos, más desventajas que ventajas, ya que puede haber más problemas, puede haber más supercompensación, lo que después debería derivar a un mayor descanso para asimilar todos estos contenidos y asimilar todas estas cargas, y normalmente los entrenadores, si han empezado fuerte, no bajan. O sea, aquellos entrenadores que empiezan fuerte las pretemporadas no suelen bajar el ritmo durante la pretemporada. Sí, es la excusa de preparar a estos jugadores para las épocas de competición, pero hay que llevar un principio de progresión, desde un principio ya de la pretemporada. Lo que no podemos hacer es que si tenemos la suerte que nuestro equipo nos vamos a una concentración durante 5, 7 o 15 días al principio de la pretemporada, pues lo que no debemos hacer es en la primera o la segunda semana meter carga y luego, digamos que sobrevivir las siguientes semanas intentando que los jugadores no se lesionen. Vamos a empezar suave, si tenemos 2 meses, vamos a empezar las primeras 2 semanas más suave, con contenidos técnico-tácticos, por supuesto, físicos, de prevención y demás, pero con cargas más suaves. No vamos a ir a lo bruto, eso de hacer 3 sesiones al día ya directamente la primera semana. Eso sí, y eso dependerá de cualquier deportista, o digamos de la planificación o el periodo de transición que se ha hecho. Yo normalmente en los equipos donde voy sí que envío una planificación a los jugadores para que realicen durante este periodo de transición. Es decir, los jugadores cuando empiezan la pretemporada con el equipo no vienen de cero. Entonces sí que es verdad que no empiezo de cero, pero sí que sigo llevando un principio de progresión. Empiezo bastante más suave. Por lo tanto, mucho cuidado con eso, porque es un error que se cumple y se ve constantemente con muchos equipos y muchísimos entrenadores. Se empieza demasiado fuerte pensando que es lo que hay que hacer, cuando es todo lo contrario. Hay que llevar un principio de progresión. Por eso es tan importante que haya que planificar la pretemporada, pero también la pretemporada con diferentes ciclos. La pretemporada, si son de 2 o 3 semanas, sí que vamos a tener poco tiempo para crear diferentes ciclos, pero normalmente tenemos varios meses, 2 o incluso 3 meses. Pues ahí sí que podemos crear varios ciclos. Empezando con un ciclo donde trabajemos un poco más la prevención de lesiones, donde trabajemos más una resistencia más aeróbica, más que la anaeróbica. Eso diríamos que vendría en la siguiente fase, en el siguiente ciclo, una fuerza general más básica. Digamos que también hay que crear pues hábitos, sobre todo muy importantes, y eso es algo que ya hablamos también en un vídeo que os lo dejaré por aquí, hábitos como de alimentación, de descanso, de recuperación, que ellos, digamos, el entrenamiento invisible que solemos decir que es tan importante. De ahí que hagamos workshop, que hagamos charlas, o sea, tan interesante hacer charlas para, digamos, que enseñar, mostrar a los jugadores qué es lo que pueden hacer fuera del equipo. Son muy importantes estas charlas y son muy importantes realizar todo este tipo de aclimatación, todo este tipo de aprendizajes al principio, que es cuando los jugadores vienen más motivados y asimilan todas estas novedades mucho mejor. Luego también lo que yo hago mucho durante este periodo, esta pretemporada, es realizar bastantes tests y bastantes evaluaciones de laboratorio e incluso de campo para conocer a los jugadores y conocer mucho esa progresión, ya que cada cierto tiempo vamos repitiendo los tests, las evaluaciones y viendo hacia qué dirección van mejorando los jugadores y si van teniendo algún problema y demás. Los test que más suelo repetir, pues para que tengamos una idea, yo creo que tengo que hacer un vídeo sobre diferentes tests. Además, los tests los he hecho hace 2 días aquí en el Helsinki y tengo ahora mismo, bueno, toda esta información en la cabeza, y creo que podríamos hacer en breve un vídeo mostrando algunos de los tests que podéis realizar. Nosotros lo hacemos con material, pero vosotros también, y os mostraré algunas posibilidades que tendríais, algunas variantes que tendríais sin tener que utilizar material. Pero básicamente nosotros los test que hacemos de resistencia, pues está el mass test o está el yo-yo test, que eso no se necesita básicamente material. Sí que también nosotros solemos hacer 1 o 2 veces a la temporada un test de lactato. El test de lactato dependerá de cómo se planifique la temporada. Yo no lo recomiendo tanto hacer a principio de pretemporada, no recomiendo, aunque lo entiendo por cuándo se hace, por qué. A mí me gusta más hacerlo al final de la temporada pasada, porque los jugadores están en forma y porque el pulso es más real, porque normalmente cuando, y eso, bueno, como experiencia como ciclista, pues siempre ha sido así, cuando has hecho un test de lactato al principio de la pretemporada, después de estar 7, 10, 15 días de descanso, el pulso se eleva mucho. Entonces la intención de nosotros de hacer el test de lactato es para crear zonas de trabajo, para que luego los jugadores, cuando estén en casa en el periodo de transición, pues hagan, en este caso, hagan el entrenamiento en base a sus zonas que las hemos conseguido en base al test de lactato. Por lo tanto, el test de lactato para nosotros no es tanto para evaluar al jugador en la resistencia,
sino, o en sus niveles, en sus zonas aeróbica, anaeróbica, sino más bien para crear sus zonas para luego que ellos puedan entrenar durante el periodo de transición que suelen estar en casa. Más test que hacemos, pues bueno, de sprint, 5 metros, 10, 20, 30 metros, de agilidad y diferentes test de agilidad. Luego también vamos a hacer saltos, test de saltos, en este caso el SJ, el squat jump, el counter movement jump y el drop jump, que es algo que, insisto, yo creo que dentro de unas semanas podemos hacer algún vídeo. Esto es valorármelo, comentármelo, si os parece interesante en los comentarios, escribírmelo y decir, oye, haz algún test, porque sí que me gustaría hacer test en mi equipo, o directamente me los quiero hacer yo porque soy jugador de fútbol y quiero valorar mi evolución y mi progresión. Y luego también uno de los tests que me gusta hacer mucho, normalmente cada 4 o 5 semanas, es un test antropométrico, no tanto el tema óseo o digamos que el peso óseo y muscular, sino que más por el tema de la grasa. Es decir, digamos que hacemos un test de grasa para controlar que los niveles son estables, o que si los jugadores que tienen que bajar un poco de peso, pues estén, digamos que alcancen el nivel óptimo. Así que bueno, eso es para lo que utilizamos nosotros la pretemporada, como os hemos mostrado, bastantes tests, ir trabajando este principio de progresión muy, pero que muy importante, recomendable, es la base para no tener lesiones durante la pretemporada, ya que en la pretemporada se suelen tener bastantes, o hay equipos que suelen tener muchas lesiones, e incluso es muy importante realizar una muy buena preparación física en pretemporada para luego llevar un nivel alto durante toda la temporada, un estado físico alto durante toda la temporada, y no tener, digamos, esos picos y esos valles que nos van a perjudicar durante varias semanas y vamos a perder puntos y vamos a perder partidos o estado físico.